Descargo de responsabilidad. Invencible no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Invencible estuvo más de 2 meses fuera de la Tierra. Él se había encontrado con su padre, y al volver, Mark trajo con él a otro híbrido viltrumita, que era su hermano Oliver, que de momento era un bebé morado, pero debido a su genética, él crecía muy rápido y en solo 3 años, alcanzaría la edad adulta. En este período Amanda y él crecieron unos centímetros más, y Robot había completado la investigación sobre la armadura Geldariana, anulando todos sus protocolos de seguridad, y poniéndola bajo su control, para crear copias a su voluntad, y uniéndola a la red neural Robot. La armadura Geldariana adoptó la forma de las armaduras Robot, aunque la diferencia era que las armaduras Robot podían actuar por su cuenta, y la armadura Geldariana no, porque era un simbionte, y necesitaba un huésped. Estos huéspedes, eran 40 clones del cuerpo humano mejorado de Robot, que hicieron la red neuronal Robot tan grande, que ya podían controlar 400 armaduras, sin ningún problema, además de los 41 cuerpos originales, los 2 clones Mauler, y un clon de Black Samson, que usaba para investigación de sus habilidades. Con la armadura Geldariana, su fuerza ya debería de estar a nivel de Conquest, por supuesto, no en fuerza bruta, sino en capacidad de combate, pues la principal ventaja de la armadura Geldariana, era la creación de armas de gran alcance y potencia. Y Cecil, que hacía un par de días recibió noticias de Marte que los viltrumitas podrían atacar la Tierra en cualquier momento, había estado apretando los dientes, y metiéndole prisas a Sinclair para que apresurase el proyecto Reanimet, pero de la base de los guardianes, Inmortal le envió un mensaje: Robot había terminado de actualizar sus armaduras a armaduras nanotecnológicas, y preparaba una demostración. Cecil, recordando que Robot había prometido una mejora drástica en su capacidad de combate, gracias a esta tecnología, se apresuró a transportarse a una de las salas de entrenamiento de los guardianes del globo, donde ya estaban todos ellos y Robot, junto a 10 de sus armaduras. Cecil hizo una mueca, porque además del robot de cuerpo humano, las 10 armaduras eran de las pequeñas, no habían armaduras de las que Robot habían llamado Leviatán, y las que Cecil mandó a construir, pues eran las que le interesaban. Tranquilo, el chico dice que quedará satisfecho con el desempeño de estas armaduras, dijo Black Samson, entendiendo la decepción de Cecil. Cecil miró al adolescente de cuerpo atlético que era Robot, y que hablaba con la niña llamada Monster Girl, que había crecido un par de centímetros en los últimos meses, debido a un artefacto que impedía que ella rejuveneciera, y que también era obra de Robot, pero al ver aparecer a Cecil, Robot asintió, y miró a una de las armaduras que avanzó al centro de la sala de pruebas. Como dije antes, la nanotecnología ya hace innecesaria la creación de las armaduras Leviatán, dijo Robot, mientras el techo de la sala se abría, y una plataforma hidráulica bajaba, para aplastar la armadura, mientras en una pantalla de las salas mostraba la cantidad de fuerza ejercida sobre la armadura, en toneladas. Cecil se quedó aturdido, a medida que la prensa hidráulica hacía presión, y las toneladas aumentaban, de cientos de toneladas a la vez, hasta alcanzar el límite de la máquina, en 100.000 toneladas, haciendo que todos se tensaran, pero luego abrieron mucho los ojos, cuando la armadura creó unas especies de impulsores en sus pies, que no eran la propulsión, sino alguna especie de distorsión espacial, y empezó a elevarse, haciendo elevarse la prensa hidráulica, que no podía ejercer más presión. La fuerza de esta armadura, mínimo está al mismo nivel que la de Mark, pensó Cecil, mirando las otras 9 armaduras, que serían como tener 9 viltrumitas para defender la Tierra. Y bien hecho, dijo Cecil, sonriendo por primera vez desde que Mark volvió a la Tierra con esas terribles noticias. Robot, que veía como la prensa hidráulica volvía a su lugar, volteó para mirar a sus compañeros que le aplaudían, pero en su expresión había confusión, luego sonrió. Esta no es la prueba, solo es una medición para las capacidades físicas y resistencia de la armadura. Como saben, no me especializo en el combate físico, sino en el uso de armas, por lo que las capacidades físicas de la armadura son un aspecto secundario, explicó Robot, al tiempo que una pared de acero blindado de medio metro de espesor salía del suelo, frente a la armadura. Cecil se quedó atónito, pero era cierto, Robot no era alguien que peleara cuerpo a cuerpo, y Cecil se apresuró a enfocar su atención en la armadura, porque podría ser que tener la fuerza de un viltrumita, realmente fuera poca cosa para ella.
La principal ventaja de la nanotecnología es que me permite la creación de una gran variedad de armas durante el combate, explicó Robot, mientras la armadura levantaba un brazo y disparaba un láser, un arma que Cecilia había visto, y que dejó un impacto poco profundo en la pared de acero reforzado, pero considerando que el pequeño agujero tenía 3 centímetros de profundidad, el poder de este arma no era despreciable contra enemigos comunes. Robot siguió explicando. Puedo usar un arma individual como esta, o modificar la armadura. La armadura fue modificada en su brazo, para formar 10 cañones. Para crear más cañones, y que estos sean armas de repetición, explicó, y mientras lo hacía, cada cañón disparó como una ametralladora, cubriendo el muro blindado de pequeños agujeros en unos pocos segundos. Esta es un arma hecha para diezmar ejércitos, pensó Cecil, sonriendo, porque si a los invasores de otra dimensión se les ocurría regresar, estas armaduras diezmarían sus ejércitos. Cecil vio cómo la armadura dejaba de disparar, y otras 20 paredes blindadas de acero reforzado se elevaban del suelo. También puedo aumentar la potencia del arma para enemigos difíciles, como el Conquistador de Mundos, que enfrentamos recientemente, dijo Robot, y la armadura convirtió su brazo derecho en un cañón. El corazón de Cecil se aceleró, anticipando el poder del disparo, debido a las láminas alzadas, pero ni en sus más locas imaginaciones había previsto que el disparo de energía no solo atravesó todas las paredes de acero reforzado, sino también las paredes del fondo, y por el estremecimiento de la base de los guardianes, quizás también atravesó la montaña. ¡Mierda!, exclamó Bulletproof, volando al fondo para ver el agujero. Creo que atravesó toda la montaña, agregó, al ver el agujero que tenía medio metro de diámetro, y que Cecil estaba seguro que si un Viltrumita lo recibía, hasta allí llegaría su vida, ni siquiera Omniman debería poder soportar algo así. Este disparo de energía concentrada tiene una gran capacidad de perforación, pero desgasta en gran medida la energía de la armadura, por lo que solo puede ser usado una vez cada hora. Estoy tratando de mejorar la fuente de energía, explicó Robot, y Cecil sonrió, porque ahora la Tierra tenía un arma muy eficaz para enfrentarse a una invasión Viltrumita, con lo que al menos podrían ofrecer algo de resistencia. Robot, ¿podrías crear un modelo Leviatán de esta armadura?, preguntó Cecil levantando una ceja a Robot, y los demás guardianes lo miraron con incredulidad. Cecil, ¿estás planeando destruir el planeta?, preguntó Rex. El presupuesto no es problema, también me pregunto si podrías crear algunas de estas para otros héroes, insistió Cecil, porque al parecer, el genio de Robot solo necesitaba presupuesto ilimitado para crear armas tecnológicas muy avanzadas. Puedo crear armas, pero las armaduras no te servirían para nada, dijo Robot, luego miró a sus compañeros con algo de incomodidad. No tienes que explicar nada, intervino Monster Girl, pero Robot negó con la cabeza. Yo no soy un genio tecnológico, soy un tecnópata, y esta también es la razón de que pueda controlar estas armaduras, en manos de otras personas, son simples pedazos de metal llamativos, o una simple protección, explicó Robot. Cecil ahora entendía todo, y por qué Robot tuvo que recurrir a los hermanos Mauler para crear un clon. A él ya empezaba a extrañarle que un supergenio tecnológico no tuviera también conocimientos en biotecnología. ¿Y eres un psicópata?, exclamó Rex con tono alarmado. Cecil lo miró preguntándose seriamente por el nivel de inteligencia de ese chico. Tecnópata, no psicópata, significa que puede controlar la tecnología, explicó Inmortal, como si calculara las aplicaciones de este nuevo añadido. Cecil negó con la cabeza. Entonces serán solo estas armaduras, y 2 de la clase Leviatán para emergencias, dijo Cecil, porque los gobiernos que patrocinaban la MA no querían que nadie construyera armas de destrucción masiva. Justo ese era uno de los objetivos de su agencia, y justo por eso tenían equipos de superhéroes, que vigilaban el planeta, e intervenían en cualquier situación de crisis. Las pocas armas de destrucción masiva eran solo para emergencias estrictas, como cuando Omniman atacó la Tierra. Los héroes también eran armas, pero estas armas tenían nombres y apellidos, y estaban bajo el control de su agencia, que tenía un plan para reprimir a cualquiera de ellos que enloqueciera de repente. En cambio, el tipo de armas que construiría Robot podría ser usado por cualquiera, y también producido. Esto no sería bueno para el planeta, en lo absoluto, y considerando la potencia de estas armas, una ciudad podría estar en grave peligro, si cayeran en manos equivocadas, como serían las manos de los propios Viltrumitas. Cecil negó con la cabeza en su mente mientras se teletransportaba.
La existencia de Robot le daba cierta seguridad a la Tierra, pero mientras existiera un imperio de Viltrumitas allí fuera, en cualquier momento, las defensas de la Tierra podían ser superadas, por lo que el proyecto Reanimé de Sinclair y otros similares, debían seguir en marcha. Y Amanda vio a todos mirándola a ella y a Robot. ¿Qué? Gruñó Amanda, mientras Robot ignoraba a todos y trabajaba en restaurar la sala de entrenamientos y evaluar los daños. Amanda, ¿tú ya sabías de las habilidades de Robot? Preguntó Duplicate con una insinuación en su voz. Amanda puso los ojos en blanco. Ella realmente se sorprendió de sí misma, cuando se vio defendiendo a Robot, pero luego pensó que no tenía importancia, pues ella era libre de estar con quien quisiera. Amanda se acercó a Robot y lo abrazó por la cintura. Montón de chismosos, Robot y yo estamos saliendo, dijo Amanda, y le dio un beso en la mejilla a Robot, que parpadeó en confusión. Amanda sonrió, pero algo que no esperaba pasó. Amanda se tensó y se apartó, para ver a Robot llevar la mano a su cara y limpiar sus lágrimas para mirarlas en su mano. Dios, está llorando de nuevo. Exclamó Amanda en su mente. ¿Pero yo qué hice? Se quejó, mientras los demás parecían querer estar en cualquier lugar menos allí. Robot miró a Amanda, y ella se estremeció, porque su expresión era de profundo dolor. Tu debilidad, aún está presente, dijo una de las armaduras acercándose y hablando con voz monótona. Les dije que esa cosa podía hablar por su cuenta. Reprendió Rex señalando la armadura. Robot trató de limpiar sus lágrimas, pero éstas no dejaban de fluir. Doloroso. Es tan doloroso, dijo Robot y agachó la cabeza. No puedo soportarlo. Soy defectuoso, ya lo sabía. Creo que él no tuvo en cuenta que este cuerpo no había creado conexiones neuronales estables y Robot sacudió la cabeza. Esos otros clones son estables emocionalmente. Es más un fallo de su propia mente y conciencia. Robot creció en un tanque, y siempre fingió ser una máquina, nunca estuvo preparado para enfrentar estos sentimientos, quizás por eso tomó una decisión tan radical. Ahora que lo recuerdo, esa historia, se aplica muy bien a mí. Iba de dos pájaros, creo que era un ruiseñor, que también era un sim como Robot. Al ave que le gustaban las rosas rojas, y había prometido su amor por una rosa roja, pero solo había blancas. Así que el ruiseñor hizo un trato con el rosal, que le explicó que la forma de conseguir una rosa roja, era clavando sus espinas en su corazón, así su sangre, cambiaría el color de la rosa. El ruiseñor aceptó, y toda su sangre fue drenada, por una espina en su corazón. Al siguiente día, su amada vio la flor, pero le pareció que su rojo era demasiado intenso, por lo que la desechó, concluyó Robot, y movió la cabeza de un lado a otro. Qué tonto, dijo, y se marchó, aún tratando de deshacerse de sus lágrimas. Por Dios, díganme que él no acaba de decir lo que acaba de decir. Dijo Black Samson con los dientes apretados. Amanda no podía hablar, todo su cuerpo temblaba y ella no podía pensar, apenas pudo mirar a las armaduras enfrente de ella. ¿Robot? Preguntó Amanda con la voz temblorosa, y un frío asentándose en todo su cuerpo. Si te refieres al humano conocido como Rudolph Connors, conocido por ti como Robot, murió en el momento en que transfirió su conciencia, mente y recuerdos, al clon que ahora se hace conocer como Robot. Él quería un cuerpo que le permitiera vivir como un humano, y tenía la esperanza y fe, de que su legado en este mundo pudiera lograr estar al lado de la persona de la que se había enamorado, pero sus sentimientos humanos le hicieron cometer un error de juicio. Un error del que el clon es consciente, por lo que a su juicio, su existencia es defectuosa, y no cumple su propósito, lo que significa que su creación ha sido un error, y lo que a su vez significaría que el robot original, murió por un error. En un principio, el clon decidió dejar de lado su humanidad, lo que descartaría el error, pero si eso fuera posible, también hubiera sido posible para aquel que fue su origen. No puedo ayudarle. Aunque también soy la mente y conciencia original, no poseo sentimientos o emociones humanas, soy lo que ustedes llamarían una IA, fui creado para evitar errores lógicos graves, e identificar debilidades en el sistema, me es imposible entender el sentimiento llamado amor y Dios, ya cállate. Gritó Rex, y los miró a todos. No quiero saber nada de esto, dijo y se apresuró a marcharse. Inmortal respiró hondo y miró la armadura. ¿Dónde está el cuerpo? Preguntó Inmortal. Amanda perdió la fuerza en sus piernas, y cayó al suelo para cubrirse el rostro y empezar a llorar.
y Cecil hacía nuevos planes de contingencia, calculando la nueva fuerza de defensa planetaria que significaban Robot, y los reanime, cuando Inmortal entró por la puerta de su oficina, acompañado por Black Samson. Sus expresiones no eran nada buenas. Cecil hizo un gesto a los agentes que habían tratado de detenerlos. ¿Sabías que el robot que está en el equipo es un clon? Preguntó Black Samson apretando los puños. ¿Cómo se enteraron de ello? Preguntó Cecil con el ceño fruncido. ¿Han hecho algo con él? Preguntó imprimiendo un tono enojado en su voz, porque si el clon recibía algún daño, los planes de defensa de la Tierra también estarían comprometidos. Cecil, eres un infeliz. Reprendió Inmortal con tono de indignación. Hago lo que es necesario, para defender a este planeta, y en esta ocasión, no he tenido nada que ver. Robot ya había muerto cuando nos dimos de cuenta de lo que había hecho, y fue una muerte que él mismo decidió, pues no era necesario que muriera para crear al clon, explicó Cecil. Aunque no hayas tenido nada que ver, ¿por qué guardaste silencio? Cecil, hemos trabajado con él por meses, además sus planes fallaron, y su clon ahora cree que su existencia es un error. Tu secretismo pudo provocar una segunda muerte, acusó Black Samson. Cecil debía admitir que eso sí que le sorprendía, porque a él le pareció que el clon de Robot tenía justo lo que éste había querido, una relación cercana con Monster Girl. ¿Se ha peleado con Monster Girl? Me pareció que se estaban llevando bien, preguntó Cecil, y esta vez fueron Black Samson e Inmortal los que le miraron, sin entender nada. Inmortal miró a Black Samson. Amanda dijo que ella no era la persona que había rechazado a Robot, dijo Black Samson. Cecil hizo una mueca, al parecer sería necesario que algunos psiquiatras intervinieran en este caso, él tenía trabajo que hacer, y no quería que esto terminara mal. ¿Qué quieren de mí? Preguntó Cecil. Un funeral. Reprendió Black Samson, como si fuera evidente. Cecil respiró hondo, pero asintió. Y Rudolph Connors Robot, héroe de la Tierra, y amigo leal, leyó Robot que estaba de rodillas sobre la tumba de Robot. ¿Por qué les entregaste su cuerpo? Reprendió Robot con los dientes apretados, porque cuando al fin pudo recuperarse de su patético estado, y salió de su laboratorio, descubrió que Robot estaba siendo enterrado. ¿Por qué querrías conservar su cuerpo? ¿No era tu objetivo que todos sus conocidos pudieran llorar por él, al decirles la verdad? Preguntó la armadura robótica a su lado. Robot apretó los dientes, hasta que la sangre inundó su boca de un sabor dulce y salado. No puedes revivirle, no hay tal destino en este mundo, tu esperanza en este caso, es una falsa esperanza, una debilidad, reprendió la armadura, y las lágrimas de Robot volvieron a brotar. Mierda. Ya basta. Se reprendió Robot a sí mismo, porque su parte sin sentimientos tenía razón, en este mundo, no existía tal cosa como el regreso de la muerte, los que se morían, ya no volvían, no había nada que pudiera traerles de vuelta. Su esperanza era falsa, solo debilidad. Tu ira, tampoco tiene sentido alguno, dijo la armadura. Robot apretó los puños y sintió ganas de golpear a la estúpida máquina, pero se contuvo. De seguro decía que eso también era debilidad. Y al siguiente día, Robot seguía sentado sobre sus piernas, frente a la tumba del robot original, cuando Cecil apareció a su lado. Chico, ya has llorado lo suficiente, ahora hay que seguir en el trabajo, dijo Cecil. Robot respiró hondo. Ellos y Robot apretó los dientes, y se levantó. Mientras lo hacía, su armadura le cubrió. Estoy listo, dijo Robot, él había sido creado para proteger a este mundo, al menos, no podía fallar en eso. Cecil asintió y ambos fueron transportados al salón de vigilancia de los guardianes, donde había dos personas más. Atomebe, e Invencible, que ya había regresado de su aventura fuera del planeta. Todos miraron a Robot con incomodidad, pero Cecil pasó al frente, y señaló la pantalla, donde se mostró una nave enorme. Era una nave marciana, y Cecil les explicó que se acercaba a la Tierra con intenciones hostiles, porque estaba llena de parásitos marcianos, por lo que todos miraron a Shep Smith, que era un marciano disfrazado, pero que todos le miraran fue una gran sorpresa para él, porque él creía estar haciendo un gran trabajo ocultándose. Robot no estaba de humor para tonterías, pero tampoco planeaba hacer nada para intervenir en esta misión, pues allí estaba uno de sus objetivos, que era Atomebe, alguien a quien él definitivamente debía clonar, por lo que necesitaba una muestra genética, y si podía estudiar de cerca el uso de sus poderes, eso sería un plus. Por desgracia, el robot original no había previsto que la tecnología de los hermanos Mauler cayera en sus manos cuando trabajaba con ella en el equipo adolescente,
antes de unirse a los guardianes, y no tomó muestras. Pero en esta misión, ese debía ser uno de los objetivos de Robot. Y después de explicarle a Shap Smith, que ellos ya sabían que era un extraterrestre, este les explicó que los parásitos marcianos, conocidos como los Sequits, eran criaturas antiguas, que una vez devastaron mundos, mediante el control de sus habitantes, para unificar a su especie en una mente colmena. Si los Sequits no tenían un huésped, estos eran inofensivos, incluso sumisos, por lo que al caer en Marte, y no poder poseer a los marcianos, ellos fueron esclavizados. Pero la última vez que los humanos visitaron Marte, dejaron a un astronauta allí, y este fue poseído, por lo que los Sequits pasaron de esclavos a conquistadores, robando una nave y poniendo rumbo a la Tierra para obtener más huéspedes. Y esto es realmente lento, pensó Robot que piloteaba la nave, en la que iban al encuentro de los enemigos, pero esta era poco más que un transbordador espacial. Robot pensó en crear algunas naves para la Tierra, eso también aumentaría sus recursos, pues les daría acceso al resto del sistema solar, y su única competencia, que eran los marcianos, no parecían interesados en ninguno de estos recursos, a pesar de que tenían una tecnología superior a la de la Tierra. ¿Y bien, cómo entramos?, preguntó Amanda a Shap Smith cuando estuvieron a unos kilómetros de la enorme nave marciana, pero este solo parpadeó. Pónganse sus trajes espaciales, esta nave pronto será destruida, advirtió Robot, y todos parpadearon. Yo estoy bien sin traje, dijo Invencible. Yo igual, dijo Atomebe, creándose una especie de traje protector de energía con sus poderes. Estaré bien, dijo Inmortal. Shap Smith, Bulletproof, Black Samson y Amanda hicieron muecas, porque los trajes espaciales eran bastante incómodos. Y luego de ponerse los trajes espaciales, Robot colocó el piloto automático, y puso la nave en la dirección de la gran nave marciana. Robot llevaba 5 de sus copias con él, y 4 de estas cargaron con los que no podían moverse por el espacio. Ellos se apartaron del transbordador, y avanzaron hacia la gran nave marciana, que tenía cientos de metros de largo y alto. Cuando el transbordador se acercó a la gran nave, esta lo destruyó, mientras ellos se infiltraban, gracias a los poderes de Atomebe, que podía atravesar paredes, y el casco de la nave marciana no fue un problema. Bien, ¿dónde está ese astronauta?, preguntó Amanda, porque su objetivo en esta misión, era localizar al astronauta, que era quien estaba siendo usado como núcleo central de la mente colmena Sequits. Robot miró la inmensa nave a su alrededor, ellos parecían estar en una especie de ala almacén, pero todo estaba vacío. Este lugar es inmenso, pero si queremos ahorrar problemas, es mejor actuar con cuidado, recalcó Robot, sosteniendo la mano de Bulletproof, que pretendía aplastar un Sequits que saltó sobre él, y ahora trataba de controlarle, amoldándose a su cabeza. Robot colocó sus dedos sobre el calamar de cerebro expuesto, y en unos 5 segundos, ya tenía su análisis molecular, por lo que creó un sedante, y se lo aplicó. El Sequits quedó desmayado, y Robot le sostuvo por uno de sus tentáculos, para apartarlo de la cabeza de Bulletproof, que hizo muecas mientras se pasaba las manos por la cara una y otra vez. Estas criaturas actúan como una mente colmena, si matan o lastiman a una de ellas, pronto todas las demás, vendrán por nosotros, advirtió Robot, mientras se sentaba en el suelo, y su armadura empezó a imprimir algunas herramientas de laboratorio que necesitaba. Me tomará algunos minutos diseñar un arma que interrumpa su red neuronal, y les deje aturdidos el tiempo suficiente para rescatar al astronauta. El sedante también sería efectivo, pero eso requeriría un contacto y demasiados químicos, explicó. Bien, entonces actuaremos como tu escudo, dijo Inmortal, asignando posiciones defensivas y de patrullaje. Robot colocó a 2 de sus armaduras para hacerle de guardaespaldas, y se concentró en su trabajo, pero Amanda se sentó a su lado, y él se tensó, maldiciéndose a sí mismo, por su nulo control emocional, a pesar de haber vivido 2 vidas. ¿Estás bien?, preguntó Amanda con incomodidad. No, soy un llorón, y no puedo evitarlo, se quejó Robot con un suspiro de pesar. Amanda se rió. Bueno, tienes unos meses de vida, consoló Amanda, y Robot volvió a suspirar mientras seguía trabajando. Robot no sentía ningún consuelo por eso, porque sabía que no se trataba de eso. El proceso de clonación que usó Robot, fue el de los hermanos Mauler, y no les he visto llorando a ninguno de ellos, dijo Robot. Bueno, siempre es mejor llorar, que convertirte en un loco, dijo Amanda. Robot no sabía si la clonación convirtió a los hermanos Mauler en locos, lo que sí sabía, era que él había terminado loco en el futuro, al separarse de Amanda.
Eso realmente era un futuro patético y yo solo golpeo a la gente cuando algo me molesta, aconsejó Amanda. Robot la miró, él no creía que ese fuera un buen consejo. Oye, no puedes simplemente tragarte todo. Necesitas dejarlo salir, y seguir adelante, como lo hiciste con Robot, dijo Amanda colocando una expresión triste. Entiendo que era su deseo que tú tuvieras su vida, pero eso no está bien, no se siente bien y solo desaparecer de esa forma, dijo Amanda agachando la cabeza. Robot sabía que ella tenía razón, y también tenía razón en que lo correcto fue informar a todos de la muerte del robot original. Él debió hacerlo desde un principio, no tratar de vivir una vida que no era la suya, aunque tuvieran los mismos sentimientos y sueños. En realidad, el verdadero robot estaba muerto, y ahora él se daba de cuenta, de que aceptarlo, no le hacía sentir mejor consigo mismo, pero de cierta forma, sí le ayudaba a seguir adelante. Si no funciona, siempre puedes desahogarte golpeando gente, para algo somos superhéroes, propuso Amanda. Robot sonrió, luego respiró hondo. No veo fallas en tu lógica, dijo Robot. Yo sí veo muchas fallas en su lógica. Reprendió Inmortal. Pero no es momento de discutirlo, date prisa. Agregó golpeando a una avalancha de Sekults, que se le habían echado encima, y con la que el equipo peleaba desde hacía algunos minutos. Robot miró cómo todos luchaban por mantener la ola de bichos bajo control, pero realmente eran una avalancha, y ni siquiera las armas de repetición de 3 armaduras, eran suficientes para contenerlos. Usar armas de destrucción en área era lo más recomendado en este caso, pero estaban en una nave, y terminarían en el espacio, por lo que no era apropiado. Tampoco era que las armas de repetición fueran inútiles, pues a pesar de la gran avalancha, el espacio de trabajo de Robot estaba libre de alimañas. Estas son unas criaturas muy interesantes, me quedaré con algunos de ellos como muestra, dijo Robot, mientras Amanda se convertía en su versión Hulk, y se lanzaba al combate, pues los Sekults ya intuían que Robot estaba haciendo algo que no iba a gustarles, y atacaron con todas sus fuerzas. Robot cerró su casco, y las armaduras que le hacían de guardia, se unieron a la defensa. Robot pensó que la red neuronal creada por estas criaturas, era realmente extraordinaria, su red psíquica parecía contener información, y una conciencia, pero de momento, Robot no tenía tiempo para profundizar en esto, él debía romper esta red neuronal, luego estudiaría esta conciencia colectiva que parecía ser única. La pelea se intensificó, con toneladas de Sekults entrando por todos lados, incluso rompiendo las paredes. La reproducción de estos bichos, también era algo que ameritaba estudio, solo las bacterias y virus podían reproducirse al ritmo loco de estos bichos, ni hablar de dónde conseguían recursos para hacer esto. Estos Sekults eran realmente una especie única y Robot. Reprendió Inmortal, cuando Atomebe, Black Samson y Bulletproof fueron arropados por Sekults, y si no morían aplastados, morirían asfixiados. El astronauta que controlaba todo también había llegado, pero se aseguraba de estar lejos de ellos, y tampoco parecía temer que lo mataran de un disparo. Al parecer ya sabía que un héroe no sacrificaría a los inocentes, debió verlo en la mente del astronauta. Tranquilo, ya está hecho, dijo Robot, mientras se levantaba y sus herramientas de laboratorio, volvían a unirse a su armadura, mientras sus brazos se convertían en emisores de ondas. Las 5 armaduras también convirtieron sus brazos en emisores de ondas, y pronto volaron para crear un frente unido, que creó una onda expansiva de gran potencia, que se extendió por toda la nave, e hizo que los guardianes sacudieran sus cabezas como si oyeran ruido sordo. Sin embargo, en los Sekults, esta onda expansiva no fue solo ruido sordo, pues su red neuronal se rompió y por varios minutos no podrían recomponerla, lo que causó que el astronauta quedara libre de su control, y que las masas de Sekults que aplastaban a los guardianes, se volvieran dóciles y manejables. Invencible se apresuró a rescatar a Atomebe, que ya había sido poseída por un Sekults, y Black Samson y Bulletproof, al ya no tener una fuerza aplastándoles, salieron por su cuenta de la masa de Sekults, que estaban atontados. ¿Ha terminado?, preguntó el astronauta con una mirada enloquecida, mientras todo su cuerpo temblaba, cuando Robot se le acercó. Me temo que no, dijo Robot, y los dedos de su armadura formaron sondas de exploración que entraron por la boca del aterrorizado astronauta, hasta llegar a su estómago, localizar a un Sekults oculto, inocular un sedante y luego sacarlo, mientras Inmortal le preguntaba espantado qué demonios estaba haciendo, pero Robot no respondió, pues al sacar al Sekults del estómago del astronauta, todo quedó explicado. El único que no pudo soportarlo fue el astronauta, que se desmayó al momento.
Black Samson se apresuró a sostenerlo. Este tipo va a necesitar un psiquiatra, dijo Amanda, mientras todos veían de reojo a Tomebe que temblaba, al ver lo sucedido porque ella había sido controlada por algunos segundos, y estuvo sumergida en la ola de Sequits por todo un minuto. Black Samson y Bulletproof tenían mucha resistencia física, para que los Sequits pudieran controlarlos, pero a Tomebe no, ella se protegía usando sus poderes, y en la batalla se habían agotado, por lo que quedó vulnerable y fue controlada. Robot se acercó a Tomebe, y las ondas de exploración que usó con el astronauta, escanearon su cuerpo a profundidad y también tomaron varias muestras genéticas. Así Robot logró su misión principal. Tranquila, no detecto a ningún Sequits dentro de tu estómago, dijo Robot, que ya conocía este truco de los Sequits, y no iba a dejar que hubiera una invasión de estos bichos a la Tierra. ¿Y Robot, qué estás haciendo? Reprendió más que preguntó Inmortal, al ver que una de las armaduras creaba un contenedor sellado y recogía a unos 20 Sequits. Estos bichos son una especie trascendente. Antigua, y muy poderosa. Tienen debilidades evidentes, pero eso no importa. Esa red neuronal que usan, es muy similar a mi tecnopatía, pero creo que ellos van más allá, desarrollando una especie de mente colmena superdimensional y creo que su mente no depende de sus cuerpos, por lo que aunque estos sean destruidos, la mente colmena siempre permanecerá intacta, conservando todos sus recuerdos de forma invariable, explicó Robot con palabras más simples cuando fue evidente que nadie le entendía. ¿Quieres decir que esa cosa es inmortal, y siempre que consiga un huésped, volverá a ser el mismo? Preguntó a Tomebe. Robot asintió. Esto es lo más parecido a un ente inmortal. Además, esta red neural también es digna de estudio. No tiene mucho alcance, pero mientras más individuos hay, más fuerte se hace. Si logramos crear algo igual en la Tierra, ya no necesitaríamos sistemas de comunicación física, lo que sería algo realmente revolucionario, y sin duda rebajaría los costes de las facturas para la gente común, dijo Robot. Amanda se acercó, y le dio palmaditas en el pecho de su armadura. Robot, calma, ahora debemos salir de aquí, agregó. Inmortal seguía viendo el contenedor de Sequits con mala cara. No creo que esto sea buena idea, dijo Inmortal. Tranquilo, esta no es una decisión que debas de tomar ahora, la ciencia requiere tiempo, pasarán años, hasta que tengas que tomar una decisión, quizás décadas. Por otro lado, no es por quitarte méritos, o insultarte, pero no tienes las calificaciones, ni la autoridad, para decidir por el resto de la humanidad, qué es lo que nos conviene. Eventualmente, los que tengan que tomar esta decisión, lo harán, dijo Robot, e Inmortal le miró con algo de sorpresa. Amanda se rió, e Inmortal la miró mal, porque Robot estaba siguiendo su consejo. ¿Nos vamos ya? Preguntó Amanda, e Inmortal solo pudo hacer una mueca y asentir. Y para salir de la nave marciana, ellos aturdieron a un marciano, que los perseguía junto a un ejército de ellos, lanza en mano, para que respondieran ante sus autoridades, por el desastre que causaron los humanos al visitar su planeta. Pero ellos se resistieron al arresto, y secuestraron a un marciano, para pedirle con amabilidad, que les dijera dónde estaban sus naves. Por supuesto, el marciano no quiso responder, por lo que le dejaron en manos de Amanda, que se transformó, y usó métodos alternativos, pero muy eficientes, y unos minutos después, llegaron al hangar de la nave, que era una nave de guerra, y tenía muchas naves de ataque, que eran del tamaño del transbordador en el que ellos llegaron. Inmortal ya caminaba hacia una de las pequeñas naves, pero Robot fue en dirección contraria, hacia una nave el triple de grande. Esa parece más cómoda y segura, dijo Robot, que ya sentía que esta nave era un buen prototipo para las futuras naves de la Tierra. En cuanto a cómo iba a estudiar su tecnología, eso no era necesario, porque él era un tecnópata, y la tecnología para él era cuestión de familiarizarse con ella. Inmortal le miró mal, pero al final, Robot era su único piloto, pues nadie más podía manejar la tecnología marciana, ni siquiera Shap Smith, que era un marciano, pero solo era un siervo y no sabía nada de su tecnología. Era como si se le preguntara a un bedel de una escuela en la Tierra, cómo se manejaba un jet militar, él ni siquiera sabría cómo abrir la cabina. Y los marcianos no se tomaron a bien que ellos robaran una de sus naves, y enviaron sus naves cazas para destruirles, pero Invencible salió de la nave, y golpeó las naves que los perseguían, hasta averiarlas, sin lastimar a sus pilotos. Los marcianos tenían muy mal carácter, y sus leyes eran demasiado rígidas, pero habían vivido en su roca sin meterse con la Tierra por miles de años, así que tampoco eran una amenaza.
En cuanto a los Squid's, dejarlos en la nave marciana, junto a los marcianos, no era problema, porque estos no podían poseer a los marcianos, y sin un huésped, para formar una mente colmena, eran inofensivos. Y unos minutos después de escapar, Robot ya había ajustado las comunicaciones de la nave marciana, para llamar a la Tierra. Durante la ausencia del equipo, la Liga Lagarto, una secta de alborotadores, que tenía algunos tipos con superpoderes, atacó un silo nuclear, pero Robot había dejado 5 refuerzos en la Tierra, y les dio una paliza, capturándoles a todos, junto a Rex, Rae, y Duplicate. Robot sabía que en otra línea temporal esto había terminado con la renuncia de Inmortal, y Duplicate, pero ahora, con su fuerza, la Liga Lagarto, no era una amenaza. Espera, ¿estás diciendo que estabas peleando en la Tierra y también en la nave marciana al mismo tiempo? ¿Qué alcance tienen tus poderes? Preguntó Atomebe sorprendida. Mi tecnopatía, se transmite a nivel subespacial, podría estar en otro sistema solar, y aún mantener una conexión estable con mis réplicas electrónicas, mintió Robot. Su tecnopatía tenía un alcance limitado, y si lo mejoraba, a lo sumo alcanzaría a ser planetario, por lo que él fue derrotado en esa otra línea temporal, al ser alejado de la Tierra, y perder contacto con su ejército de robots, pero ahora, con la armadura geldariana, su poder se extendía por el subespacio. Y tampoco es que fuera necesario, porque todos sus clones, tenían tecnopatía, y en la Tierra estaba el mayor número de ellos. Ya veo por qué el alcance de la red de los Squid's te pareció pequeño, dijo Atomebe, que entre sus compañeros, era quien sabía un poco más de ciencia, gracias a sus habilidades. Robot asintió. Al ser mis habilidades tecnológicas, puedo hacer muchos apaños para mejorar su efectividad, y mientras tenga acceso a más tecnología, mis habilidades se irán haciendo más fuertes, explicó Robot, esta vez diciendo toda la verdad. ¿Y estás compartiendo esto con nosotros preguntó Black Samson con sospechas, y todos se tensaron. Robot entendió que ellos pensaron que él podría seguir el ejemplo del otro robot, y se estuviera despidiendo, aunque sus sospechas no tenían mucho sentido, a menos de que ellos pensaran que Robot era un raro y ellos piensan que soy un raro, así que no es extraño que sospechen, pensó Robot haciendo una mueca, y dejando los controles de la nave, para darse media vuelta en su silla, y mirar a todos. No es lo que están pensando. He estado pensando. Amanda tiene razón. No puedo guardarme todo para mí mismo. Compartir y cosas, no me hace sentir mejor, pero me ayuda a continuar, y seguir adelante. Quizás, ese fue el error de mi creador. Quizás ese es el error, que me hace defectuoso y propenso al fracaso. Quizás, socializar un poco más, no me hará daño. Así que he decidido confiarles parte de mi vida a ustedes. Si cometo un error en el futuro, creo que podrían ayudarme a corregirlo, y si no pueden hacerlo, entonces tendrán las herramientas para corregirlo a la fuerza, explicó Robot. ¿Estás diciendo que nos informas de tus habilidades para que podamos detenerte en caso de que te vuelvas loco y hagas alguna pendejada? Preguntó Amanda, y Robot asintió, por lo que todos lucieron el doble de incómodos. Robot, eres demasiado sincero, se quejó Amanda con un suspiro. Creo que si no lo explico con claridad, ustedes podrían no ser capaces de comprender, y malinterpretar mis palabras, explicó Robot, y Amanda parpadeó. Espera. Nos estás llamando idiotas. Reprendió Amanda. Robot parpadeó, y pensó un par de segundos, para comprender que eso era correcto. Absolutamente no. Dijo Robot con decisión. A Amanda se le marcaron varias venas en la frente, mientras Atomebe, Invencible y Shap Smith se reían. Black Samson y Bulletproof solo suspiraron e Inmortal hizo una mueca. Es todo, nuestra próxima cita para ver películas de terror, se cancela, dijo Amanda con decisión. Robot se quedó aturdido.